Nosotros somos un clon espiritual del cuerpo original. Es eso que somos nosotros. Por eso sentimos ese vacío. Justamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Con esta situación de este llamado que estamos pasando, muchos de nosotros, fuera de sentir ese vacío, sentimos una... A ver, que a veces me van las palabras en castellano. En castellano existe la expresión saudade. ¿Cómo? Saudade, no. ¿Ah? Melancolía. Como una melancolía profunda, que te falta algo, que te falta tu familia. Justamente ¿por qué? Porque tú te das cuenta que tú no perteneces más acá. Tú no te sientes bien entre las personas. A veces ni entre la propia familia tú te sientes bien. Ni contigo mismo. Justamente, o sea, no es que a ti no te guste tu familia, no es eso. Tú sientes que como si tú no fueras de acá. Este es nuestro mundo, esta es nuestra realidad. Justamente ¿por qué? Porque tu cuerpo creo que ya está activo, ya está trabajando, ya está en las naves, en los platillos, lo que sea, y tú estás acá. Y él te está tirando de vuelta. Entonces quedamos una división psíquica tremenda. Estás con un pie acá y la cabeza allá. Entonces eso es muy complicado porque nos sentimos cada vez más desenchufados y más sin entender qué mierda nos pasa. Básicamente es eso. Y eso le está pasando a millones de personas. Pero no hay información, no hay... ¿Por qué pasa eso? Casi nadie lo cuenta, casi nadie lo explica. Entonces el proceso es exactamente ese. Ese es el otro nivel de la operación rescate, que ustedes lo están siendo llamados inconscientemente. Entonces cuando duermen los llevan a tener trabajo en estas naves, en estas ciudades etéricas, para prepararlos para el desencarne, para que cuando desencarnes no queden presos al ciclo reencarnacional humano, para que salgan de acá. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con eso? El problema que ellos tienen, no nosotros. Nosotros tenemos creencias religiosas, creemos en el karma, creemos en la culpa. Entonces nosotros volvemos a reencarnar físicamente en este planeta porque creemos en el karma, que tenemos culpa de alguna cosa, y el apego. Entonces, ejemplos básicos. ¿Quién es más fácil que se quede atrapado a la tierra, el hombre o la mujer? La mujer, porque es madre, es abuela. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una mujer muere y tiene hijos, tiene nietos. Entonces siempre se acuerda de sus nietos. Entonces pide para volver para cuidar de los nietos, por apego. El hombre, ¿cuál es una de las cosas que más apega al hombre? El sexo y la bebida. Entonces, ¿qué pasa? El tipo está arriba sin sexo, está desesperado, porque quiere volver, entonces vuelve por el sexo. Y cuando no es por el sexo, es por la bebida o por la droga. Entonces, ese es nuestro problema, que tenemos que empezar a desapegarnos, desconectarnos de las cosas materiales, para que cuando estemos del otro lado no nos sintamos obligados a volver por cosas sin importancia. ¿Ya? ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, diga. El apego, si no tienes apego, ya no tienes, ¿no? No tienes, o sea, es el apego. Es el apego, básicamente, porque no hay ninguna ley que te obligue a reencarnar. ¿Y el apego está relacionado con la gravedad? ¿Es la gravedad? No, la gravedad, no. No, el apego está relacionado con nuestra relación con la materia, con las cosas materiales, no con la gravedad del planeta. Es emocional, es psíquico. ¿Entiendes? Pero, o sea, el apego es como una atracción, o sea, es como te atrae, es una emoción que te atrae. Sí, pero no tiene nada que ver con la gravedad del termo de la física cuántica, no. Sí, no. Ahora, por ejemplo, otro factor que tiene a ver con el apego es la necesidad del poder. Las personas que necesitan de poder, que quieren tener el poder, que quieren tener el poder sobre otras personas, sean por la magia, sean por la política, sean por el dinero, lo que sea, acaban volviendo. Porque están apegadas a la necesidad de poder mandar sobre alguien, de tener esclavos. Entonces, el apego es algo a ser trabajado. Disculpa, no, es que no acabo de ver claro esta dualidad de estar aquí y estar allí a la vez. Entiendo perfectamente la causa por la que puedo estar aquí, ¿vale? Pero el sistema generado
en el momento que mi otro yo, mi ser original despierta allí, donde sea, automáticamente yo debería desaparecer de aquí. Sí, pero eso significa que tú te mueras. Ya Sí. transito hacia... Pero no es tan simple, porque los sistemas energéticos de la Tierra te mantienen atrapado. Y ahí existe la jerarquía espiritual de la Tierra. Entonces lo que nos mantiene más atrapados no es exactamente eso, es nuestra conexión Tierra. O sea, por ejemplo, yo soy padre. Tengo un tiempo X para cuidar de mis hijos y mis hijas. Entonces yo sé que por un tiempo determinado tengo hijos para cuidar, ¿cierto? Entonces yo no permito que me lleven antes de ese tiempo, porque si yo me voy antes, ¿quién cuida de ellos? Es el senso de la responsabilidad que te mantiene atrapado aquí. Por ejemplo, tú llegas a un lama tibetano, un lama tibetano, que sea. El tipo tiene, por ejemplo, 60 años, 50 años o 90 años, lo que sea. Y él llega a la conclusión que ya terminó su misión en la Tierra. Que no tiene más nada para agregar al planeta, ni para él. Se desconecta. Los tipos meditan durante 7 días, se desconectan y mueren. ¿Ya? O sea... Claro, pero esa es una decisión, digamos, tomada en libertad por el lama. Por el lama, porque tiene la conciencia para eso. Pero ahí existe la posibilidad que yo esté aquí como condenado. Sí. Con lo cual la decisión de irme de aquí no es mía. Es a través de un contrato X. Exactamente. ¿Y quién evalúa ese contrato? Es lo que llamamos nosotros de consejo kármico, consejo evolutivo. Entonces, lo que sucede es justamente eso. A cada uno de nosotros que está despierto en otro plan, es averiguado lo que nos trajo acá primero. ¿Cuál es el tiempo que nos resta aquí físicamente para hacer el enlace de la memoria cuántica física para el nuevo cuerpo, para el cuerpo original? ¿Y cuáles son los procedimientos legales de las leyes, de las directrices de la Alianza Galáctica o de la Federación para que tú puedas volver? Entonces, ¿qué sucede? Como el tiempo de allá es diferente del de acá, un par de horas de allá son años de nosotros, normalmente dentro del ciclo de vida biológico de nosotros hay el tiempo de ajuste natural hasta que se ocurra ese nuevo enlace, ¿ya? Y pasa. Hay gente, por ejemplo, que debería, según el tarot, la numerología y la cabala, vivir hasta los 90 y se va con 50, 60. Se duerme, le da un ataque de una parada cardíaca y muere. Y una persona normal. Era una persona sana. ¿Por qué? Era el momento de él. Lo que ha pasado con niños, chavales de 20, 12, 15 años que tienen la famosa muerte súbita. Se van a acostar y están muertos. Y son muchos los casos. También gente que su contrato ya se terminó. No tienen más que estar acá. ¿Y los que se suicidan? Es diferente. Las personas que se suicidan... Los que se van de vacaciones a Brasil. ¿Ah? Que se van de vacaciones a Brasil. Sí, ese es un suicida. Ese no puede ir jamás porque no tiene perdón. Principalmente a Río, que ahí es terrible. Pero lo que sucede es lo siguiente. El suicida, no, ahí es más complicado. ¿Por qué? Un suicida está en depresión, está mal. Entonces su nivel psíquico emocional está muy bajo. Entonces cuando él se mata, la religión católica y las otras religiones dicen que es pecado, que tú no te puedes quitar tu propia vida. Entonces cuando tú te quitas tu vida, Dios te castiga y te manda para el infierno. Es lo que cuentan. Uno se la cree. Y como está, vamos a decir, emocionalmente depresivo, tú te vas justamente a ese sector que llaman el umbral de los suicidas, que es el valle de los suicidas, donde hay millones de gente que se ha muerto por cuenta propia en depresión. Entonces, ¿qué sucede? Diferente a un lama, porque el lama tibetano está en un nivel de conciencia de equilibrio, es un ser armónico. Él no cogió una pistola y se dio un tiro, no se tiró debajo de un tren. Él entra en meditación, eleva, crece sus valores energéticos corporales y se va del cuerpo y lo desconecta naturalmente. Estas son situaciones distintas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que entender es que todos nosotros estamos recibiendo ese llamado, ese pulso energético de más allá, que es de nuestro cuerpo original. Es que muchos suicidas dicen que oyen esa voz, ¿no? Sí, también. Es que oigo la voz esa que me llama. Ya, pero ahí es Pero digo, distinto. ¿será Es distinto. Esos son gente con mediunidad descontrolada que no han sabido controlar su mediunidad
y se matan porque escuchan voces. Es distinto a la gente que se mata porque está en depresión. Son diferentes niveles de conciencia del suicida, ¿ya? Entonces lo que sucede, tú tienes un suicida que es una persona totalmente negativa, con su autoestima en el subsuelo, entonces no tiene más ninguna salida y por desespero se mata para no sufrir más. Hay el suicida que escucha voces, que siente, ve y escucha personas, o a veces las ve, que queda en desespero y por miedo y por desespero se mata. Es otra frecuencia, ¿ya? Entonces hay que, antes de más nada, estudiar cuál es la frecuencia electromagnética que lleva a una persona a promover la autor, o sea, el suicidio, ¿ya? Entonces son cosas distintas a nivel de frecuencia. La misma cosa, una persona que desencarna bien, con una frecuencia feliz, ella va por un lugar bueno, un hospital. En ese hospital le van a explicar que está muerta y de ahí va a seguir adelante hasta ver lo que va a pasar. Si tú coges una persona que tiene un nivel de conciencia extremadamente desarrollado, ella muere y ya va directo a las naves y a los templos de luz. No va para ningún hospital, no necesita, va directo al nivel superior. Entonces, esto todo está relacionado al nivel de conciencia y al conocimiento que cada uno de nosotros consigue durante la vida física, ¿ya? Entonces, de acuerdo con este nivel de conciencia que uno desarrolla en la vida física, tú te vas siendo reconectado a tu cuerpo original y te van preparando para la famosa ascensión. La ascensión no es nada de lo que nos han contado a nosotros, una puta mentira. La ascensión es simplemente dejar de reencarnar en la materia física. Simplemente eso. O sea, el desapego total de la materia. Sí, y quedarse arriba. Entonces, ¿qué es? Arriba también de su cuerpo físico, ¿no? Sí, el cuerpo astral. Pero es un cuerpo más sutil que este. No es un cuerpo denso, es más sutil. Tanto que la gente que muere, que vuelve a presentarse para nosotros, viene con una apariencia joven, bonita. Allá, al otro lado, no hay gente fea. Todos son guapos y guapas. También muere el cuerpo astral. ¿Allá arriba no existe la muerte? ¿Ah? ¿Allá arriba no te sigues muriendo? Sí, pero ya no es muerte. Tú vas cambiando de frecuencia y vas cambiando de dimensión. Hasta llegar de vuelta al yo soy, y del yo soy a tu mónada y la mónada a la supramónada. ¿Ya? En media el proceso para cada fractal que sale de una supramónada hasta llegar al nivel físico y volver, en nuestra línea de tiempo son cerca de 10 millones de años. ¿Ya? ¿Qué sentido tiene esto al final? Ustedes tienen que aprender a ser co-creadores. Todos nosotros. Pero ahora, Esa es la finalidad. Porque ¿ustedes saben cómo fue creado el universo? No. Ya. La historia del Big Bang es pura mentira. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hoy ya los científicos lo aceptan, les voy a compartir una información bien moderna, un nuevo modelo cuántico exótico del universo. El Big Bang, como lo conocemos, no se sustenta. Ya se sabe que no, el universo no se generó por una única explosión. Hubieron varias explosiones en diferentes líneas del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? El universo es dividido por la teoría de las supercuerdas entre 10 a 12 dimensiones. Para sostener cada dimensión una al lado de la otra, para que no se atropellen, existen las membranas, la teoría M de membrana, que es donde existen las membranas Brana. Cada membrana Brana es como una cortina que divide una dimensión de otra dimensión. Cuando un universo llega a un punto crítico de masa y de energía, ella se expande, se hincha y toca la otra membrana. Cuando una membrana toca la membrana del otro lado, hay una explosión, hay una ruptura, hay un portal. Y en esa ruptura ocurre el Big Bang. Y ahí la energía se rompe. Imaginen que la pared se rompe aquí y hay un agujero. Por exceso de presión, la energía, no la materia, la energía escapa por este agujero para el otro lado. Cuando la energía escapa por el otro lado, que es la energía oscura, ella va desacelerando. A medida que va desacelerando, genera la materia oscura. Y de la materia oscura, con el tiempo, ella genera
la materia bariónica, que es la desaceleración ultraluz para subluz de los quarks, los mesons pi, los mions, los bosons y las otras estructuras electromagnéticas que llamamos las partículas elementales del átomo, hasta llegar a la materia física. Entonces, ¿qué sucede? El alma de nosotros viene de la misma frecuencia, de arriba. Nuestra alma no es materia. Podríamos decir que es antimateria, por falta de una palabra más bonita. Lo más semejante, lo más parecido a la frecuencia del alma es justamente el neutrino, que es una subpartícula atómica de antimateria que cruza la materia pero no resuena con la materia. La atraviesa, la permea por totalidad sin alterar un único muón de la materia. Entonces, ¿qué sucede? El alma es eso. El alma es un pedazo del neutrino que se acopla acá y que atraviesa toda la estructura energética. Entonces, con la formatación del universo, del cosmos, nosotros somos viajantes temporales a nivel de alma, que periódicamente entramos en cuerpos biológicos para tener la experiencia material de co-crear en la materia. Pero en casi todos los otros mundos, no en todos, pero en casi todos los otros mundos, nuestra alma cuando entra a un cuerpo mantiene la memoria de quién es, de dónde vino y para dónde va. Por lo tanto, la evolución es dentro de la ley, es dentro de un concepto en la que no tienes dualidad. O tú estás en la ley o dejas de existir. Pero cuando tú llegas a mundos físicos densos como la Tierra, que hay la dualidad, y aún uno pierde la memoria de quién somos de verdad, entramos en la dualidad. Entonces nuestra dualidad es en verdad un efecto colateral, una reactividad de la falta de memoria de quién somos. Entonces quedamos por un tiempo indeterminado presos a este planeta. Por lo tanto, no hay más referencia de ninguna ley. Justamente. Los pocos que vinieron a enseñar una ley, como Jesús, como Gautama, como Kuan Yin y otros tantos, nunca lo creímos. Por ejemplo, si uno coge las leyes que Jesús enseñó, estamos jodidos. Porque la propia economía del planeta es anticrística. ¿En qué se basea nuestra economía? Sacarte dinero. Por ejemplo, una institución bancaria, un banco. Tú te pides un préstamo a un banco, te presta 10 euros, pero te cobra lo que sean, 20% de interés. O sea, tú tienes que devolverle 12. Anda a hacer tú eso a tu amigo al lado, te meten preso porque es ilegal. Entonces nosotros vivimos en una economía totalmente del anticristo. La estructura social, política y económica es del anticristo. Nosotros somos esclavos de un mecanismo. ¿Qué son ustedes para el gobierno? Un número. En Brasil le llamamos CPF, aquí no sé, contribuyente, no sé cuál es el DNI, no es el otro número fiscal. Es eso lo que ustedes son. Todos los días o los meses pagar impuestos, pagar impuestos, pagar impuestos. Entonces ustedes se mueren, no se importa. Alguien va a pagar impuestos en lugar de ustedes. Entonces nosotros fuimos reducidos a, en vez de almas o de seres o de conciencias, a simplemente un número que ingresa obligatoriamente, quiera o no quiera, todos los meses un valor monetario al gobierno. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que estamos solos. Por eso este sistema no es muy agradable. Por eso que nuestro hígado se ha hecho pedazo. Es difícil ser feliz en este planeta. El sistema no lo permite. Evalúen la vida que ustedes han tenido, que sus hijos están teniendo. Hoy en día, por ejemplo, actualmente tú haces una universidad, haces las posgraduaciones, todo lo que tienes que hacer y todavía no consigues empleo. Y cuando consigues el salario, te pagan una miseria. En los años 60, 70, tú ganabas bien, tenías equilibrio y no necesitabas hacer universidad. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro nivel de social es más exigente. Sí, pero te esclaviza mucho más. Por eso es que es difícil ser feliz ahora. Es difícil estar satisfecho con lo que tenemos. Porque tenemos más tecnología. Obvio, tenemos muchas cosas tecnológicas a nuestro favor, pero hay que saber usarlas a nuestro favor. Lo que no podemos es ser esclavas de ellas, que es otra cosa.
de lo que conversábamos con Luis Palacio ahora, antes que empezáramos aquí, sobre la tecnología de las cámaras de video, de los celulares, de todo, que decían que de aquí un par de años o de meses vamos a estar haciendo conferencias por móvil. Yo en Brasil, ustedes en España hablando por móvil. Eso ya es casi posible. O sea, hay algunos móviles que ya lo hacen. ¿Ya? Eso de aquí a un par de meses o años va a ser algo que cualquier uno, hasta un niño chico, va a estar conversando online internacionalmente. Entonces tenemos que usar la tecnología a nuestro favor para ayudarnos entre nosotros. Lo que no podemos es permitir que la tecnología trabaje en contra de nosotros, que es lo que infelizmente pasa. ¿Ya? Entonces hay que cuidar. Creo que la pila, no sé. No, aparentemente todavía no debería durar tampoco. Otra información que les voy a pasar, que es bueno que quede para las personas. Una de las cosas que más yo escucho reclamaciones en todas las partes del mundo es la cantidad de dinero que los políticos se roban en el mundo entero. Muy bien. Brasil, yo tengo más o menos los números. En España nos roban, ¿eh? No, Lo coge prestado. claro. Lo cambian de sitio. La palabra robo es muy fea, muy fuerte. Lo cambian de sitio. Claro. En Brasil, en los últimos 30 años, se han sacado, oficialmente, hablan oficial en 90, 100 billones de dólares. Extraoficialmente hablan en 500. Yo sé que se han sacado 1,3 mil billones de dólares de Brasil. O sea, 1,3 trillones de dólares se han sacado de Brasil en los últimos 30 años, un poco más. Ahí me pregunto, ¿pero qué hacen con tanto dinero? Muy bien. Los científicos norteamericanos y científicos rusos, ellos saben de mucha información que ustedes no tienen idea. Saben y tienen fotografías que acompañan la presencia del Herculobos, del Nibiru y de otros astros por fuera. Recientemente los científicos captaron el mes pasado 3 naves gigantes en ruta de conexión con la Tierra. Estaban directamente, cuando fueron detectados y el sistema de defensa avisó, los 3 objetos están escondidos ahora atrás de la Luna. Y son grandes, son naves gigantes. Tienen por lo menos sus 700, 800 kilómetros de largo. Son grandes. Son naves madres de los reptilianos y de los Draco, y de los Zeta también. Entonces, ellos no divulgan estas informaciones, obviamente para no generar pánico. Entonces, lo que sucede, los gobiernos, esta estructura se llama gobierno secreto, sinistro gobierno secreto. Entonces, este gobierno secreto está por arriba del presidente americano y del presidente soviético 32 niveles de seguridad superiores, en la cual estos tipos no tienen ni idea de ciertos proyectos militares como mandar hombres a otros planetas y construir bases de supervivencia en otros planetas, que lo hacen con ayuda de los Zeta y de otros pueblos, porque los americanos ya tienen platillos voladores. No se olviden que los primeros platillos voladores de hecho son alemanes en los años 30 y los americanos y los rusos continuaron y no pararon. Entonces, lo que sucede, la gran cantidad de dinero que se roba en el mundo es justamente para pagar los proyectos secretos, y el mayor gasto que han tenido los últimos 40 años es la construcción de bases y ciudades subterráneas para evacuación de la humanidad caso tengamos un nuevo problema geológico. ¿Cuál es el problema que tenemos por delante? No sé la fecha, puede ser de aquí a 30, 50 o 70 años. Es cuando nuevamente Herculobos y Nibiru crucen nuestra órbita, van a cambiar el eje de la Tierra como ocurrió en el diluvio. Y van a sacar la Tierra de su posición. Entonces vamos a tener un caótico tsunami, temblores y problemas serísimos por todo el planeta. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Ejemplo de las personas de la Lemuria y de la Atlántida. Ciudad extremadamente profunda para supervivencia. Entonces, es de conocimiento público que Estados Unidos tiene varias bases físicas, materiales, de evacuación en un caso de ataque nuclear.
Esas ciudades fueron construidas ya en el gobierno Kennedy. Entonces, oficialmente, Estados Unidos tiene en las Rocosas una base militar que permite almacenar hasta 1 millón de personas en caso de emergencia. Eso se sabe. Fuera la que no, eso se sabe en Estados Unidos, se sabe. ¿Ya? Eso es público. Fuera las que no se saben. Entonces, hoy tenemos capacidad para almacenar cerca de 35 a 37 millones de personas en varios sitios en el mundo entero. ¿Hablas de una evacuación global? No. Una evacuación global Selectiva. No global no hay cómo. que se ha construido eso. Justamente. Aquí en Barcelona es en la línea del metro. Aquí no hay cómo. Entonces, ¿qué sucede? Esos locales, algunos yo los conozco, otros no, y están entre 15, algunos están a 12, 13 kilómetros de profundidad. Los más profundos están por vuelta de 27, 28 kilómetros de profundidad. Hay un documental interesante, por ejemplo, que muestra que el aeropuerto de Denver de Estados Unidos, antes de que lo construyeran, hicieron un agujero gigante con casi 1 kilómetro de profundidad y metieron varias estructuras metálicas, después lo taparon y metieron en el aeropuerto. Ahí hay una base subterránea que tiene, si no me engaño, tiene con por lo menos 75 andares de subsuelo, o sea, 75 plantas para abajo, ¿ya? Y esa es una de las tantas. Esa es secreta, pero hay fotos, hay videos que la construían. Se pegaron sacando camiones de tierra, ¿de dónde sale tanta tierra y para qué la quieren? Claro. En Nueva York, por ejemplo, en Manhattan, hay una ciudad que el canal H2 ya la mostró, que es una base que permite almacenar 600.000 personas en Manhattan. Y cuentan que sacaron la tierra con submarinos. Por eso que nunca nadie vio por arriba, por la superficie, la construcción de esa base en el año 67. Pero eso viene explosiones, me parece. La gente escucha explosiones. Bueno, puede ser, ¿ya? Pero el pueblo no queda sabiendo. Entonces, ¿qué sucede? La gran cantidad de dinero que desapareció de los gobiernos o de los países en los últimos 30, 40 años ha sido invertida en la construcción de estas bases y en el desarrollo de nuevas tecnologías que no están a nuestro alcance, que son secretas, para hacer la selección de esos 35, 37 millones de personas. ¿Sabes qué pasa? Que lo que al final es que da igual, estamos jodidos de cómo esté la cosa. No podemos desarrollar nuestro crecimiento emocional, personal, punto. Porque al final, o sea, ni nos van a coger para llevarnos a ningún sitio, ni nos van a dar un ticket para entrar, ni siquiera es lo que te quiero decir. Claro. Sí, pero hay gente que lo va a querer, hay gente que va a necesitar. Tienen miedo y serán más bien reptiles. Claro. Es todo muy complejo, ¿no? Porque toda esta construcción de bases y tal, con recursos de impresión, de ideología, tampoco le veo ningún sentido. Porque los machos imprimiendo, ¿a quién están pagando por eso? Tengo idea, pero claro, es un dinero que aparentemente no tiene valor, pero lo han hecho, ¿entiendes? Yo te quería preguntar por los agujeros estos que se están viendo en todo el planeta, que son agujeros circulares gigantes, Eso que están saliendo de la los primeros que vi fueron en Rusia, parece, ¿no? Sí, están en todo el planeta. Todas partes no sabía, ¿ya en todas partes ya? Sí. Sí, aquí en España también. ¿También? ¿Ya han entrado para saber lo que han encontrado? No consiguen entrar o tendrán que bajar con un platillo. Aquí se supone que no tenemos esa tecnología. No, pero no pueden hacer un rappel de 5 o 7 kilómetros hasta llegar abajo. Son, como digo yo, son kilómetros. Sí, son kilómetros, yo sé, no estoy tonteando. No pueden bajar con tecnología. Sí. Además no aparece tierra y un niño estuvo a punto de caerse y tardaron, me parece que fueron 3 días en rescatarlo. O sea, lo agarraban, pero era absorbido para probarlo. Sí. Son agujeros provocados para hacer un cambio gravitacional en el planeta. ¿Ya? ¿Provocados por quién? Por tecnología de esta gente de adentro. Lo que pasa es lo siguiente, gente. Hay dos aspectos. Primer aspecto, los americanos y los rusos continúan haciendo experiencias nucleares bajo tierra. ¿Creen que el terremoto que cogió a Chile es por acaso? Lo que lleva una placa a moverse a la forma de producir una explosión de un volcán o un temblor de esa magnitud. Una presión excesiva generada bajo la capa de tierra.
Si no es natural, ¿quién la provoca? Las armas nucleares. Entonces los gringos y los rusos y los otros continúan tonteando con esa mierda. Entonces han hecho una cantidad absurda de explosiones nucleares y de pesquisas ahora termoquímicas, de explosiones químicas gigantescas bajo las capas de tierra. Esa presión tiene que escapar por algún lugar. Entonces algunos de estos agujeros, no todos, algunos, son conectados como básicamente tubos para remover el exceso de presión interna para evitar que se parta la crosta. No se olviden que la Tierra tiene áreas que tiene bolsas, áreas huecas, grandes, cavernas, cuevas gigantescas que cae una ciudad del tamaño de Madrid. Entonces no es que la Tierra sea hueca, pero tiene cavernas y en esas cuevas gigantes caben ciudades gigantescas. Entonces tienen que evitar que esas estructuras se partan por el efecto colateral de las explosiones. Entonces hacen estos agujeros. ¿Quién los hace? La tecnología de las naves de estos tipos que vienen a nivel interterrenal. Otros agujeros son salidas de naves que han estado durante muchos años o cientos de años presas debajo de la Tierra sin poder salir. Cuando consiguen reactivar su tecnología, su nave, hacen los agujeros para poder salir del planeta, que era gente que estaba atrapada en la Tierra. ¿Ya? Entonces hay varios agujeros, no todos tienen la misma estructura y no todos tienen la misma geometría. Si lo empiezan a estudiar, algunos no son circulares, otros tienen formatos extraños y algunos tienen irregularidades en su estructura. ¿Ya? Entonces, solo es lo que yo sé. Puede haber otra información también que se pueda complementar que yo no la sé. ¿Ya? Porque yo vi muy pocos de eso por internet, nunca estuve presente en ninguno, entonces no sabría. Si me se pudieran enseñar donde hay en España, yo lo podría ver y podría saber alguna cosa. Se puede saltar de paracaídas también para ver hasta dónde llega. El Banco de ¿No? España. ¿Ah? Aquí debe haber uno en el Banco de España. Banco de España, donde se va todo el dinero, ¿no? Sí, en internet viene, es un pueblecito de España, de la parte de Castilla. Castilla. Que apareció debajo de la cama de una señora, del pueblecito, que no había oído nada, ni se levantó por la mañana y yo quería ver una además circular perfecto y ni un gramo de tierra fuera de... Ya, claro, son hechos de dentro para afuera. Ya, ahora interesante que ahí es un agujero pequeño. Sí, porque los que yo he visto son grandes, son así de 100, 150 kilómetros de ancho. ¿Sabes? Eso me recuerda a esa película antigua de los Cuatro Fantásticos con el surfista de plata, que así es la misma historia. Son agujeros grandes que llegan a 7, 8 kilómetros de profundidad o más. ¿Ya? Por eso que les tonteé, habría que hacer un rappel de 5 o 6 kilómetros, quién sabe si llega. Pero yo realmente no sé la profundidad de todos ellos. ¿Ya? Y los que están en Rusia están sobre control del ejército, que lo están investigando, entonces no tienes acceso a ellos. En Brasil yo todavía no sé de ninguno, ni en América Latina. Pueden haber, yo no saber, pero deben haber probablemente. La Patagonia debe tener alguna cosa, que allá han habido actividades bien interesantes. Colombia. ¿Colombia? Colombia tiene. Ya. Y Brasil también la selva. Sí, en la selva debe haber. Es que el acceso es difícil, ¿no? Que Quiero preguntarte, con lo que tú nos explicas, yo entiendo que en realidad no existe un proceso evolutivo en los seres humanos, un proceso de evolución y de crecimiento, sino un proceso de sálvese quien pueda. infelizmente es lo que nuestra sociedad refleja. Que miren, nuestra sociedad evolucionó tecnológicamente, evolucionó socialmente por la tecnología, pero no evolucionó por el amor, no evolucionó por la armonía. O sea, nosotros no podemos decir que somos un pueblo unido, porque por ejemplo yo estoy en Portugal, escucho a los portugueses no les gustan los españoles. Estoy en España, los españoles hablan mal de los portugueses, o cuando no hablan mal de los franceses hablan mal de los ingleses, los americanos hablan mal de los mexicanos. O sea, ¿qué sucede? No somos una raza unida, no somos un pueblo que tenga evolucionado de verdad. Lo que tenemos hoy es aviones, buques, cohetes, televisión, móvil, tenemos tecnología, pero no hemos evolucionado como seres humanos, como conciencia.
No podemos vivir en paz con nosotros en la propia familia, vamos a vivir en paz con otros pueblos. Los divorcios están a la orden del día. ¿Entiendes? Entonces ese es nuestro problema. Nosotros nosotros evolucionamos. Sí, evolucionamos tecnológicamente. Punto. Ahora, como seres humanos, continuamos siendo los mismos bárbaros desde 2000 años atrás. La diferencia es que antes tú matabas con un arco y flecha, ahora usas una ametralladora. Si quieres ser más tecnológica, aprietas un botón, un drone hace todo el trabajo por ti. Es eso que tenemos hoy. Pero tenemos la posibilidad de esa evolución porque es lo que nos indica que tenemos tanta manipulación energética que a dónde tenemos esta libertad para realmente. El pueblo no la tiene. Rodrigo, la información está allí. Tú la estás dando oralmente, pero la información está allí. Estoy de acuerdo que el pueblo está anestesiado. Sí, esa es la palabra, anestesiado, exactamente esa. La gente la información está ahí siempre y sigue estando. Sí, pero la gente, no, como tú dices, está anestesiada, no consigue reaccionar. Por eso das conferencias y explicas desde... Pero cada vez está peor, ¿eh? Sabes, pero... Es que hay áreas que la conciencia creció, pero el sistema te da encima. Hay lugares que peoró, es sectorial la energía. Lo digo por dar una misma esperanza, ¿no? No, existe esperanza, claro. Pero la esperanza está exactamente en que cada uno de nosotros ayude a propagar una información armónica. Pero, ¿qué sucede? Cuando ustedes propagan una información armónica, tiene el mundo en contra. Sí. Ese es el problema. Sí. Llevarla. Pero ahí viene el otro factor que quiero llegar, para que ustedes lo entiendan y sepan superarlo. Electromagnéticamente, nuestro cuerpo, cuando genera energía positiva de la mente y del corazón, su campo áurico se transforma en color celeste, azul celeste, blanco y a veces rosado. Entonces tú emanas un campo electromagnético de amor y de paz y de armonía. Cuando los sistemas electrónicos de defensa te identifican con ese sistema, te dan palo. ¿Cómo te joden a nosotros? Dinero, trabajo, enfermedad, familia. Conversen con las personas que han entrado por el plan espiritual, que han intentado hacer un crecimiento espiritual. Le vienen varios problemas, o es de salud, o problemas con la familia, o es de dinero, siempre alguna cosa para que no sigan adelante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros intentamos propagar el amor, propagar la energía armónica, somos atacados por el nivel etérico astral que no quiere que nuestra energía de luz se multiplique, porque no quiere que despertemos a las personas que están anestesiadas. Claro, pero ¿qué pasa? Tenemos que protegernos. ¿Cómo viene la protección? Ahí viene el saber pedir. El saber vivir. No, pedir. Entonces, por ejemplo, uno siempre dice, Arcángel Miguel, dame una ayuda. No, no es así. O Miguel, hijo de puta, te necesito aquí. Vamos a trabajar. Entonces, por favor, manda a tu gente. Entonces es saber pedir, saber hacer la conexión real, pedir la protección para propagar la luz, pedir la protección para propagar el amor. No es rezar, es hablar, anclar la energía, hacer un contrato de protección con Miguel, con Ezequiel, con Sananda, con Mika, con Kutumi, con quien ustedes quieran, para tener el anclaje con esa energía y salir adelante con esa protección. ¿Y ahí no te atacan? Te atacan pero no te llega, te defienden. Entonces, es eso lo que yo enseño en la cura cuántica con el anclaje. Por ejemplo, tenemos como testigo a Tony. Nosotros tuvimos en el año 2009 una situación bien complicada, personal, emocional, nosotros dos. Y estábamos los dos manejando un auto, estaba él manejando, y salimos de acá de Barcelona para Bilbao, con tiempo estaba cayendo nieve. Y nos estrellamos de auto a más de 160 km por hora. Estábamos andando fuerte. No nos estrellamos más porque no conseguimos alquilar una Porsche, que es lo que queríamos. Como estábamos tan mal, tan mentalmente bajonados, cogimos la mierda que nos entregaron. Fue una porquería de Nissan. Y no, el Nissan se hizo mierda, no abrió un airbag, nada. Golpeamos a 160 por hora.
¿qué sucedió? Poco antes del accidente, el Shiva, mi entidad, me dijo, avisa a Tony que se van a estrellar, que saque el pie del acelerador. Yo como estaba tan malhumorado, dije, que se joda, tomar por culo, no me interesa. Y yo lo dije en voz alta. Y este escuchó y dije, no es contigo, no me hueves. No. Yo sé que le respondí bien mal educado. Y este siguió. Y siguió a 150, 160. Y en la nieve, yo me daba cuenta que pasábamos los BMW, las Mercedes, se quedaban para atrás y nosotros seguíamos adelante. Hasta que nos estrellamos. Salimos de la carretera, nos caímos de pico con el auto, partimos un par de árboles, pues hicimos mierda el auto. Y no nos caímos al resto del precipicio porque el culo del auto le dio a una cuestión de roca y nos quedamos ahí. ¿Y el origen de eso? ¿Ah? ¿El origen de eso? Vamos a llegar allá. Tanto él cuanto yo estábamos energéticamente pésimos. Tanto él cuanto yo estábamos con hechizos, magias encima. ¿Ya? Magias, hechizos. Entonces, ¿qué sucedió? En el accidente, como estábamos anclados, teníamos la protección, el equipo espiritual que intentó jodernos murió en nuestro lugar en el accidente. El equipo espiritual. La gente espiritual negativa que estaba encima de nosotros se quedaron en el accidente. A nosotros no nos pasó nada. Nada, o sea, ningún los que corte. viajaron con ustedes, que eran negativos. No. Claro. Las entidades espirituales. Vale. Ya, vamos a empezar con el principio. Cuando a ti te hacen una magia, o cuando tú estás negativado, cuando estás de mal humor, tu campo frecuencial de mal humor, de negativismo, atrapa a seres del umbral negativos también. Sí. A eso le llamamos cuadro obsesor. ¿Ya? Obsesor. ¿Ya? Son los fantasmas que se pegan a nosotros y que te vampirizan. Entonces, en ese accidente, el auto estaba repleto de esos seres, estaba lleno de esos seres. Por eso que también estábamos tan mal. Cuando hubo el accidente, esos seres murieron. No importa, energéticamente. Se dio un corte allá. Se desintegran. Tanto cuando salimos del automóvil nos sentíamos, ¿te acuerdas? Tan livianos, nos reíamos, pensábamos a reírnos porque parece que levitábamos. Cuando la policía llegó, pensamos que querían robar el auto, porque ¿qué hacen ahí? No sé qué. No, sonamos del auto. ¿Cómo que ustedes, estábamos en tres, había una chica con nosotros, ¿cómo que ustedes tres salieron de ese auto? No cabían 3 personas dentro. Entonces, ese fue un ejemplo físico, vivo para nosotros, más para ellos que para mí, de la existencia de una protección. Entonces ese es el principal foco que yo enseño en mis cursos, el anclaje. Pero entonces la Shiva, la que te decía a ti, que dices que es tu guía espiritual. El guía, sí. El Shiva Ramakur, sí. ¿Ese es tu guía? Y ese te dijo que pararas y tú no le hiciste caso. Sí. Porque tenías otras energías negativas. No, señora. Shiva me dio una alerta, señora. Me dio una alerta, porque la posibilidad de sobrevivir del accidente que tuvimos era muy pequeña. Entonces yo jugué con la suerte, que a mí no me importa morir, y a estos tampoco, entonces estábamos listos para morir. En aquel día por lo menos creo que a nadie le interesaba, estábamos así. Entonces ellos nos protegieron, pero probablemente nosotros fuimos al límite. Y ellos tuvieron que ir al límite para garantizar que a nosotros no nos pasara nada. ¿Ya? Hay otras formas de sacar esas energías. Yo podría haber parado el auto, podría haber hecho un trabajo de meditación, o podría haber cogido mi espada y darle caña a cada uno de esos seres. Entonces no era necesario un accidente para eso. Pero el accidente tuvo otro efecto muy interesante, que vimos la protección de forma física. Porque si tú vieras el auto de la forma que quedó y a nosotros no nos pasó nada, la gente no, es imposible que 3 personas salgan vivas, enteras, sin un corte. No nos cortamos ni siquiera la uña del dedo. Entonces esa es una de las tantas situaciones de la eficacia de nuestro anclaje, de la jerarquía que nos ayuda. Lógico, la jerarquía que nos ayuda tiene también altos y bajos que están relacionados a nuestro campo psíquico-emocional. A medida que tú te armonizas, el anclaje trabaja mejor. A medida que uno tiene nuestros propios altos y bajos psíquicos y emocionales, el anclaje tiene dificultad de llegar a nosotros, porque estamos desarmónicos.
¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a propagar la energía del amor, del conocimiento, de la conciencia, sean en conferencias, sean en nuestro día a día, los ataques llegan, pero el anclaje te protege. Y como tú te mantienes más armónico, no lo sientes, no te das cuenta de esa energía negativa que intenta llegarte hasta ti. Lógico que no es fácil, porque hasta conseguir ese equilibrio son algunos años de entrenamiento, es igual que la yoga. Tú no te sales un profesor de yoga en un par de semanas, son años de entrenamiento. Entonces en la cura cuántica, en los trabajos míos, en mis talleres, la misma cosa. Tú empiezas con energía y gradualmente ella se va manteniendo en tu vida y va generando un campo de energía en tu vida, hasta que tú estés realmente en un nivel de estabilidad total, ¿ya? Entonces lo que sucede, que era lo que se comentaba, cuando tú propagas la energía de amor, la energía de conciencia, las fuerzas negativas van a intentar de todas maneras impedirte. Si tú estás pidiéndole ayuda a Miguel, a San Germán, a Sananda, lo que sea, conscientemente, no a lo tonto, de forma consciente, esa energía te llega, esa ayuda y esa protección te va a llegar. Lo que tú tienes que estar es receptivo para esa ayuda, receptivo para recibir esa energía y tener esa protección. Esa es la parte difícil, nuestra receptividad. ¿Por qué? Porque nadie consigue ser una persona santa 24 horas por día. Entonces nuestra físicamente fluctuación psíquica, emocional, hace con que a veces te den caña. No es porque no te protegieron, es porque tú bajaste tu energía. ¿Entiendes? Entonces es difícil, gente, porque tú crees que a mí no me llegan los ataques. Me llegan siempre, siempre que estoy malhumorado. Una vez me llamó una amiga mía, tuvo un sueño con unos seres extraterrestres conmigo. Y ella nunca me llama. Nunca me llama. Entonces, ya había 2 llamadas en mi móvil. Dije, puta, me llamó, la llamé. ¿Qué pasó? Me preguntó, ¿tú estás bien, Rodrigo? Sí, estoy bien. No, aquí yo tuve un sueño con 2 extraterrestres así y te mandaron un recado. Sí. Dile al idiota de Rodrigo que no es más inmortal. Él es inmortal entre nosotros aquí arriba, pero ahora está usando un cuerpo físico. Que se cuide, que se proteja. Yo dije, puta, es verdad. ¿Por qué? Eran justamente en los momentos que yo estaba con la frecuencia baja. No conseguían llegar hasta mí. A veces me pasa que tengo varios amigos psíquicos, mediúnicos, que se conectan. Siempre estamos en contacto, hacemos viajes juntos, astral. Yo les doy clases en proyección fuera del cuerpo. Y a veces yo estoy, como decimos en Brasil, en el estado psíquico de idiota. De mal humor, idiota, imbécil, lo que sea. Entonces la energía cae, ¿no? Entonces varias veces me llaman, oh, Rodrigo, ¿qué te pasa? No, es que el recado de tu Eshu, el recado de tu caboclo, el recado de tu jerarquía, tienen que hablar contigo y no consiguen. ¿Por qué? Que me pega justamente en la semana que estoy de mal humor, ¿ya? Entonces, me pasa a mí, le pasa a ustedes. Entonces, es en esos momentos que estamos psíquicamente en desequilibrio que te dan por bajo. Yo he hecho eso sin saberlo. O sea, con un accidente de coche de mi hija. En una semana de tener el carnet se fue de viaje. Y yo subí a mi coche y conecté con ella y dije, aquí hay un accidente importante. Y empecé a rezar, pero sin saber. Y a las 2 horas me llaman que mi hija está en un accidente en la policía. Pero no sé por qué las 4 niñas que iban, que tenían 17 años o 18, todas, y el coche destrozó total. Pero no supe qué hice. Solo pensé, conecté. Claro. Y si tú me dices, a ver, ¿qué has hecho? No lo sé. Justamente. Eso es del saber pedir. Pedirle a la jerarquía espiritual es muy importante, pero hay que saber hacerlo. Lo que pasa es que mi hija dice, mamá, yo te vi en el precipicio así. Dice, no me se borrará la vida. Así, estabas así y el coche frenó. Pero la policía, es que no, iban a 160. Con una semana de carnet de conducir. Bueno. No voy a ni comentar. ¿Cómo? No sé. Claro, esas son las jerarquías, son las ayudas, las cosas, ¿no?
Pero Pues te digo una pregunta sobre estos seres, ¿no? Un caso que me ha ocurrido, ¿no? Como le ocurrió a mi hijo, ¿no? Después de la meditación que hice yo, la meditación de los maestros Mahatma, ¿no? Justo el jueves, ¿no? En la franja donde todos lo hacen, pues yo sentí pues, muy bien, ¿no? Y yo vivo en un sitio donde puedo dejar la puerta abierta y hay árboles y demás, y llega mi hijo de 6 años y dice, mamá, ahí fuera hay un hombre, no sé si me dijo un hombre, no sé, hay uno con unos ojos así rojos, dice rojo, no, él me apuntó el color como naranja, y con una boca así, con unos dientes blancos y con una luz láser. Digo, ¿dónde está? Dice, pues arriba del algarrobo, ¿no? Pero él venía y yo dije, bueno, vale, digo, tú no te preocupes, tú eres más fuerte que él, ¿no? Pero yo me quedé con esta experiencia y quería preguntarte quiénes son esos seres o qué. bueno, pensemos lo siguiente. Vamos a colocar de una forma bien real, les va a ofender, pero es real. ¿Cuál es el mayor problema del planeta Tierra? La especie humana. Nuestra sociedad humana está destruyendo el planeta, destroza lo que pone en las manos. Entonces, cuando nuestra sociedad humana, grupos de personas, empiezan a hacer trabajos espirituales, de conectarse a energías positivas, eso despierta la curiosidad de otros seres que viven en la Tierra escondidos de nosotros en otras frecuencias. Entonces, cuando nosotros desarrollamos algunos trabajos psíquicos, espirituales, o yoga, meditación, lo que sea, la frecuencia, la onda de energía, el campo que generamos armónico, les da curiosidad. Ellos quedan curiosos, que no es habitual en la humanidad generar esa energía positiva. Entonces ellos se aproximan de nosotros para ver lo que está sucediendo, para saber quién son las personas que están generando ese campo de energía positiva. Entonces eso es lo que sucedió. El chico no estaba, ese ser no estaba con intención negativa, él estaba curioso. ¿Qué está pasando acá? Yo sentí eso, que como que estaba curioso a ver qué estaba pasando. Exactamente, es eso. Allá en la selva, por ejemplo, ha pasado muchas veces. A mí, yo tuve una vez me pasó casi me muero del corazón. Yo tenía 18 años, 19 años en este cuerpo. Yo estaba cerca de donde hice la vivencia, en la selva, en playas, porque la selva en Brasil llega al mar, ¿no? Llegaba, pero todavía hay lugares que todavía encuentran. Entonces yo estaba justamente en una selva, acampado, a la playa, una playa desierta que no se llega porque no hay cómo llegar de auto, hay que marchar no sé cuántos kilómetros. Yo estaba acampado hace unos 6 días, largado en la playa, y siempre hacía mis conexiones. Yo no llamo de meditación, yo llamo de conexión psíquica. Ahora lo puedo llamar de meditación, en la época no era meditación. Yo me concentraba, salía del cuerpo, iba, volvía, hablaba con esta red y lo que fuera. Cuando vuelvo de mi meditación, mi estado de alfa, no sé qué estaba haciendo, de hecho yo sé que me desconectaba, cuando vuelvo y despierto, habían 2 seres observándome a menos de 5 metros desde mi distancia de mi cuerpo. El problema es que el primer ser que estaba delante de mí, yo me cagué de miedo. Era un escorpión, un alacrán, de unos 4 metros de altura, con cabeza humana. Y al otro lado había algo semejante a un zeta. Y cuando yo los vi físicamente, entonces cuando los vi, el susto que me dio eso, porque una cosa es tú sentirlo y otra cosa es verlo por evidencia psíquica, otra cosa es verlo físicamente. Entonces me dio un susto. Y estaban justamente observando qué yo hacía. Porque yo movimenté una energía y movimenté jerarquías espirituales de una egrégora que a ellos no la conocían. O sea, ellos no tenían acceso a la energía de la supraconfederación. Una frecuencia Diferente. Entonces estaban curiosos quién yo era. Y vinieron a conversar conmigo. Ellos conversaban psíquicamente y yo balbuceaba mentalmente. Hasta que me calmé y les expliqué y agradecieron. Y desde ese día hasta ahora tengo las puertas abiertas a ese local. Yo soy uno de los pocos que puedo entrar y salir sin problema. Me dejan en paz. Que yo no represento, no soy un enemigo, no represento un peligro para ellos. A nivel físico, energético. ¿Ya? Entonces, muchas veces sucede eso. A veces yo voy en medio de las montañas, como hice una vez en el Camino Inca. Estaba en Perú, ya estaba marchando en el Camino Inca.
Como yo ando rápido, dejé a los brasileños, que son buenos para nada, de lado y hice solo el camino. Y ellos lo hacían por el lado de los flacos, por abajo, y yo lo hacía por la parte alta, por la cresta de la montaña. Y me resolví ponerme a hacer una meditación con los elementales del local. Y me vinieron varios seres a conversar conmigo, y muchos eran incas, que estaban muertos no sé cuánto tiempo, a conversar conmigo psíquicamente. Y conversamos durante horas. Y fue muy interesante porque para ellos era extraño encontrar una persona blanca de otro país, andando sola, sin guías locales, entrando en conexión con ellos. Entonces, esas son las experiencias que yo he tenido así muy bonitas y gratificantes en el campo, en las montañas, solo, en la cual me entrego la energía, converso con los seres, y como yo ando con energía armónica, no me atacan, no me agriden. Entonces, eso es lo que es necesario que ustedes aprendan a desarrollar, esa conexión amorosa con el planeta, con la naturaleza. Entonces, si eventualmente el tipo es un ser negativo, tu energía positiva lo bloquea. Él no va a entrar en resonancia con ustedes, porque ustedes están en una frecuencia armónica. Entonces eso es importante, que es lo que nosotros hemos perdido por estar tan atrapados, aprisionados a la tecnología y a las grandes ciudades. Entonces eso, no les digo que vayan a vivir al campo, no es eso, pero que mediante sus posibilidades hagan la experiencia de tener contacto, pasar un final de semana en una montaña, acampado, lo que sea, en un hotel, no importa, pero pásense horas en el monte meditando, o solamente mirando los árboles, mirando a la montaña, a un río, mirando el agua, sintiendo la energía, haciendo una interiorización con esa energía para que puedan así reconectar su carga emocional en ese plano. Eso es muy importante. ¿Existe alguna esperanza de que, digamos, el poder mundial, que ahora está como está, esto cambia alguna vez dentro de 50, 100 años? ¿Existe 10 años? Va a cambiar. Por la buena o por la mala va a cambiar. Sí, pero yo no te puedo decir que va a ser por la buena ni por la mala, no lo sé. Pero va a cambiar porque viene de fuera el movimiento para eso. No tenemos escapatoria. Perdona, has dicho que dentro de 10 años apretan un botón y todos los que no somos buenos para la sociedad o no sacan nada de nosotros. Yo no dije eso, yo dije que dentro del sistema del chip, ellos tienen ese reset. O sea, aquellas personas que eventualmente no sean interesantes para el sistema, ellos lo pueden envenenar y se mueren de cualquier enfermedad. Eso es tecnológicamente ya es posible y ya existe eso. Aunque seas positiva y nada que ver. Tengas protecciones divinas. No, que basta con la porquería en el cuerpo. Porque no hay esperanza. Esperanza siempre hay, no te pongas el dispositivo. Yo no creo que obliguen a todos a usarlo. Creo que va a haber un tiempo hasta que mucha gente no lo va a aceptar. No sé cómo va a ser esa parte. Mira, y hablando de la naturaleza y eso, un ejemplo que nos puedas dar de un contacto fácil así con los árboles, piedras, o sea, algo fácil que nos puedas dar para cuando uno vaya a la montaña, un ejercicio fácil para que todos podamos entenderlo. Hay la meditación Milk-CD, que bueno, es que tengo un montón gratuitas en mi internet. Anda a mi sitio en Brasil, hay varias meditaciones que tú las bajas de gracia, no pagas nada, hay en castellano y en portugués. No, pero digo yo, si no quieres hacer esas meditaciones, si estás en la montaña por ahí, alguien normal, no sepa esta información, ¿cómo le dirías tú que se conecte con un árbol? Bueno, por ejemplo, abraza un árbol. Suelta tus porquerías, coge, abraza un árbol y quédate 10 a 15 minutos con un árbol abrazado con la oreja en el tronco. Y empieza a sentir tu respiración, tu ciclo de inspiración, tranquilízate, expiración, y empieza a sentir el árbol. Tú vas a darte cuenta que el árbol tembla de miedo de nosotros, de miedo. Los árboles nos tienen pavor, que nosotros las cortamos, las matamos. Entonces, de aquí a poco, cuando tu respiración se tranquiliza, tú ves que el árbol para de temblar y empieza a entrar en tu energía. Tú empiezas a sentir la energía del árbol. No es necesario ni siquiera meditar, es solamente darte el trabajo de abrazar un árbol. El árbol es más fácil porque energéticamente está más próxima de nosotros.
a nivel electromagnético. Una roca más difícil porque su energía es más primordial. Entonces, para meditar con las rocas tienen que ser las personas que les gustan los cristales. A quien le gustan los cristales, los cuarzos, las ametistas, esas cosas, tiene ya una frecuencia que le permite llegar a una roca. Entonces, en vez de meditar con un cuarzo de roca, coge una roca cualquiera, por ejemplo Montserrat o más allá, que Montserrat es muy poluido por la parte psíquica que él lo visita, y allá estuvieron los templarios también. Entonces, si es por ese lado, por ejemplo, tiene que ser por la parte más del otro lado, más lejana, donde no hay gente. Ahí escoge una roca, abraza la roca y quédate 10-15 minutos. Tú vas a ver la diferencia. Un árbol es más fácil la conexión, al sentir la energía. Una roca es un poco más difícil porque es una frecuencia más primordial, más tierra-tierra. Depende de la sensibilidad de cada uno. Eso es una forma para empezar a darse cuenta que hay algo más que simplemente una roca y un árbol.